Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno. A ver si lo que os voy a decir os suena. Son las 3 de la madrugada. En tu casa están todos durmiendo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el perro, el gato. Y tú vueltas para un lado, vueltas para el otro de la cama y nada parece que funcione. Sabes que fuera de casa quizás hay problemas, así que no duermes bien. No sé si te suena esto que acabo de decir. Pero en realidad la noche debería ser una tregua, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Dicen que uno con 7 u 8 horas de sueño puede recuperar las energías, así como cuando cargamos un móvil en un enchufe. Pero si la mente y el alma no descansan, seguramente te levantarás más cansado que si no hubieses dormido. Y entonces son las 2, las 3, y el reloj es igual si es digital o es analógico. Yo tengo uno de estos que proyectan la pantalla hacia arriba y se ve, es digital y se ve una hora así. Y lo veo muy a menudo en la noche, ¿eh? Y parece que aquello no avanza, parece que ese reloj no avanza y quizás tienes una angustia que no puedes describir fácilmente. Si alguien quizás te dijera, ¿qué te pasa exactamente? ¿Por qué estás triste? Quizás no sabrías decir porque tampoco tienes tú mismo un diagnóstico de lo que te ocurre, ¿no? Y no es quizás ni por falta de dinero, ni porque te llegó una carta del banco. Sin embargo, tienes una angustia que no te permite respirar profundamente o con tranquilidad. Y no es que poseas un demonio, ni tampoco significa que eres un fracaso de persona, o lo que es peor, que dejaste quizás de ser creyente, de ser un cristiano. De hecho, los cristianos batallamos con estas cosas. Y eso se llama ansiedad. Una vez escuché, creo que era Jesús Callejas, el programa este que hacen, darle algunas recomendaciones a un invitado y le decía, mira, si vas a salir de mochilero y estás planeando una travesía con mochila, el primer paso que debes tomar es reunir todo lo que puedas necesitar en el camino y lo colocas todo sobre una mesa. El segundo paso es deshacerte de la mitad de lo que has reunido. Y el tercer paso es deshacerte de la mitad de la mitad. Y eso es lo que vas a poner finalmente en la mochila, decía. Porque cuando llevas horas en esa travesía con sobrepeso en tus hombros, te vas a arrepentir de no haber dejado cosas en tu casa. Y con la vida pasa exactamente lo mismo. Somos propensos a cargarnos con provisiones que realmente no necesitamos. Y eso termina agotándonos. El autor a los Proverbios, en el capítulo 12, verso 25, dice, fijaros lo que dice. Dice, la angustia pesa en el corazón del hombre. La Biblia de las Américas traduce, la ansiedad en el corazón del hombre le deprime. Y la ansiedad es esa angustia que está incrustada en lo profundo del alma. Es como esas piedrecitas que se te meten en los zapatos, que te van lastimando el pie y no es un gran problema en realidad, pero ahí están causándote molestias. Y es como un temor de baja intensidad, como un malestar.
una intranquilidad de lo que podría ocurrir, de lo que podría pasar. Otros dicen un viento frío que no deja de soplar y dices, yo sé que algo malo, tengo el presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Y es un estado que no te deja en paz. Y si eso se mantiene en el tiempo, termina enfermando el cuerpo y a esto se llama somatizar. Cuando tienes mucha ansiedad, tus defensas bajan y es como si tu cuerpo pusiese un cartel en la frente que dice: las enfermedades que andan por ahí dando vueltas, se reciben todas clases de enfermedades. Enfermedad que anda por ahí volando, ¡pum!, la agarras, porque tus defensas naturales bajan y entonces, como digo, te somatizan. Y el resultado es que realmente es lo que dice el autor a los Proverbios. La angustia pesa en gran medida en el corazón del hombre. Cuando uno carga demasiado la mochila, termina angustiándose. Y la angustia en sí misma es un peso. No te permite respirar. La preocupación por sí misma es un peso que el ser humano no está preparado para soportar de fábrica. No está. Desde que nacemos no estamos capacitados para soportar toda la vida un peso encima. Te vas encorvando, te va encorvando el alma, te va mitigando el corazón poco a poco. El otro día os compartía, era un mes más o menos, os compartía que la persona que está en estrés de forma continuada está liberando una sustancia llamada cortisol y catecolaminas. Y la persistencia de esa sustancia provocan trastornos del ritmo del corazón, trastorno de la tensión arterial, trastorno del colesterol, del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condiciona, pues como os decía, el insomnio, angustia, pérdida de memoria, depresión importantísima y un largo etcétera. ¿Es nuevo lo que digo? Pues no. El rey David vivió durante un tiempo largo algo así parecido. Vivió un tiempo de ansiedad, de preocupación constante, y eso terminó siendo agotador para él. Él estaba tan preocupado por sus situaciones personales, por las situaciones del reino, que llegó a decir: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón, fijaros lo que dice Salmo 73, 21, sentía punzadas todo el día. Y eso no es poesía, aunque él era un tremendo para eso. David estaba describiendo lo que hoy diríamos que es un preinfarto. Sentía que se estaba muriendo. En otra ocasión sentía que sus huesos se envejecían. Pues mi queja, dice, era constante, de día y de noche, dice él, Salmo 32. Y él sentía que las coyunturas le hacían ruido, siendo un hombre todavía joven, para estar así. Pero la ansiedad puede desatar esa crisis en el cuerpo, como digo, si se mantiene en nosotros de una forma continuada. Por eso Dios te habla en esta mañana, quizás a ti, y si te encuentras quizás enferma o quizás enfermo, no lo sé, que no sabes por qué, y no es porque seas hipocondriaco o que te gusta estar enfermo, sino que la angustia se ha mantenido tan constante que no te ha dado tregua ni respiro durante un tiempo. Y eso quizás ha enfermado o está enfermando tu cuerpo. Y estas cosas yo pienso que debemos hablarlas entre nosotros. Porque en las iglesias nos reunimos los jueves y oramos por los enfermos. Venimos los jueves para orar como iglesia, pero no se previenen las enfermedades. No se habla mucho de lo que os comparto en esta mañana. Pensamos que eso no debería hablarse. Esto es más humanismo. Que ahí Dios no está, pero lo cierto es que Dios nos entrega una maquinaria perfecta llamada cuerpo y está en nosotros cuidarla para no enfermarla.
teniendo una vida sana, una dieta medianamente saludable. No digo comer pasto ni lechuga cada día, pero hay una edad en que el cuerpo te va a pasar factura de todo lo que has vivido durante tu juventud. El cuerpo tiene un contador extraordinario. Mejor que cualquier contador de coche o de lo que queráis. Y tarde o temprano el cuerpo te pasa factura. Tener un poco de paciencia, no voy a hablar de esto toda la mañana. El dolor de rodilla de los 40 te viene de malos esfuerzos del pasado. De no haber tomado no haber tomado líquidos, de no cuidarte. Y el problema es que no tenemos repuestos tampoco, no tenemos repuestos. No tenemos 5 riñones, 3 corazones, 3 próstatas, 4... No tenemos. Sí, hay cosas artificiales, ya lo sé, pero órganos vitales naturales, no tenemos. Entonces, ¿cómo hace el enemigo para dejarte fuera de juego? Hoy no son posesiones demoníacas. No le hace falta. Te llena de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es el temor o el miedo de lo que crees que te va a pasar. Y eso es una puerta al enemigo. Me voy a enfermar y al final por la fe te enfermas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues a lo mejor, pues que ya no te ríes tanto. Antes eras una chica más risueña y ya no te ríes, que no disfrutas de cosas sencillas como el sol, que ya no silbas mientras caminas como hacías antes. Parecen tonterías infantiles, pero no lo son. Y cuando miras a alguien feliz, lo miras con sospecha. Este tío debe ser raro, siempre está sonriendo, ¿verdad? Y no debe estar fino. Y casi te molesta, porque ya casi la ansiedad se vuelve casi contagiosa, que uno quisiera que todo el mundo lo pase mal, ¿eh? Te molesta que otro esté disfrutando quizás del gozo de la salvación. Y esto se llama, queridos amigos, ansiedad. Aunque matizando, la ansiedad y el miedo son primos, hermanos, pero no son idénticos. El miedo, dicen algunos, pues ve una amenaza, mientras que la ansiedad se la imagina todo el tiempo. Está preocupado por nada. Te dijeron que tenías que dejar tu casa, qué sé yo, porque no la podías pagar. Eso te tiene que dar preocupación lógica. Pero la ocupación, no la preocupación. Es ocuparse previamente. Entonces, ocuparse es a dónde vas a vivir, lógicamente, y posiblemente debas quizás empezar de nuevo tu vida en otro sitio, correcto, pero la ansiedad es nunca más voy a tener casa, me voy a morir de hambre, ¿qué será de mis hijos? Y es agrandar la cosa. El miedo te hace luchar para huir, luchar y huir, pero la ansiedad te crea miseria, te crea desolación. El miedo, decía alguien, es el pulso que palpita cuando ves una serpiente, pues qué sé yo, en tu jardín, ¿no? Pero la ansiedad es una voz que te va diciendo, no te vayas al jardín, no te metas en el jardín porque podría haber una serpiente. Esa es la diferencia. Entonces, yo estoy dispuesto a orar por aquellos que dicen, mira, yo tengo un problema. Aquí está mi problema. Algo práctico, algo visible, es una amenaza. Ayúdame, qué sé yo, José, para que podamos orar juntos, ¿no? Pero yo no voy a orar por lo que podría ocurrirte. Eso que a ti te tiene loco o te tiene loca, eso que no te deja dormir, eso es algo que tienes que vencer por ti mismo. Decir, no tengo que preocuparme, porque la palabra dice que basta el día con su afán. Y preocuparme significa que va a pasar, ¿qué va a pasar mañana? Y bastante soy con lo que me está sucediendo, dice el salmista. Y dice el Salmo 37:8, me gusta como lo dice en una versión, no pierda los estribos. Traduce. Porque
Cuando pierdes los estribos, eso te va a hacer daño. Te metes en una suerte de contorsionismo emocional, te enfermas, el pecho te aprieta, te mareas y te pasan muchas cosas. Y vas a vivir 30 años preocupado por cosas que no van a ocurrirte. Y el enemigo te las mete en la mente para que no puedas ser pues productivo, para robarte energía. Y Pablo lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso escribe en Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Lo puedes proyectar? Ahora te diré algunos versículos. Si te lo complico, lo leo, ¿eh? Sí, muy bien. 6 y es. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada, traduce otra versión. No dice un poco menos, no se inquieten tanto, dice nada y no da ningún margen. Cero inquietud. Y está escrito en presente, que significa que es un presente continuo, no dice no te inquietarás. Yo podría vivir en una isla con este pasaje toda la vida. No te inquietes por nada. Y si no me caso, no te inquietes por nada. Y si me caso y no me gusta, que no te inquietes por nada. Y que no te inquietes por nada, cabezón. ¿Os dais cuenta? Y eso debería darnos la tranquilidad, saber que Dios sigue estando al control. Dios sigue siendo Dios. No permitas que la vida te deje sin aliento y en angustia permanente. Lucas 21:34 dice, ten cuidado, fijaros lo que dice, ojo, no sé cómo lo traduce ahí. ¿Lo puedes poner? Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida vengan y de repente sobre vosotros aquel día. Otra versión dice, ten cuidado y no dejes que tu corazón se haga insensible por las preocupaciones de esta vida. Mirad qué cosa dice la Biblia, ¿eh? Dice que tu piel sea de rinoceronte, pero que tu corazón sea tierno, no se haga insensible. Porque si te preocupas demasiado, se te va a ver reflejado en la cara. Se te van a ver los rasgos duros. Porque la vejez o la juventud no se trata de más o menos arrugas. La vejez se nota en los rasgos duros y eso significa lo que los especialistas llaman un rictus, una mueca, un gesto en la cara. Aunque tengas 25 años, ves a una persona vieja en su espíritu porque sus rasgos se han ido endureciendo. Lo dice la Biblia. Proverbios 27, del 19-27, dice, el rostro refleja lo que hay en el corazón. Y si estás ansioso, los rasgos se empiezan a endurecer. Y dices, parece que tal persona sea mayor. Sin embargo, pues es joven, tiene pocos años. Porque hay gente que están libres de ansiedad, que tienen 75, 80, 90 años, que están arrugaditos, que están canosos, pero ves que los rasgos de su cara son blandos, sus rasgos son suaves. Son rasgos bellos en el Señor. Lo dice la Biblia. Claro que no son los rasgos, no son los cánones de belleza que el mundo pide, sí, ya lo sabemos. Pero lo que digo es que esa belleza se puede ver en alguien que descansa en el Señor. Y si aún me tocara morir y partir, Dios sigue estando al control. Ahora, déjame preguntarte. Permitirme. Si alguien dijera tu nombre, José, María o lo que sea, ¿con
¿qué crees tú, con qué palabra te asociarían o te definirían? Fulano de tal, chismoso, negativo, serio. ¿Con qué palabra te asociarían si te tuvieran que definir con una sola palabra? Si eres de estos que siempre piensan que algo malo puede ocurrir, si exageras todo lo negativo y minimizas lo positivo, si has contestado a una de estas preguntas, tengo que presentarte a un amigo que se llama Pablo. Y es lo que escribe en Filipenses, por favor, capítulo 4, del 4 al 9, y dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, del 4 al 9. Regocijaos, otra versión dice alégrense. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, alégrense. Hasta el 9. Falta engrasar ese ordenador, ¿eh? Lo que aprendisteis, hasta el 9, ese es el 9, ¿no? El 5, 6, 7, 8, 9. No te oigo. Vale, pues nada, tranquilo. Veía un... Caray, perdón. Bueno, hago gimnasia, soy bajo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Repito, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que dice lo siguiente, alégrense siempre. Hace un momento os decía, no se inquieten por nada. Ahora la palabra es la antítesis, las antípodas de lo anterior. Alégrense. ¿Cuándo? Siempre. Y añade el verso 5, dice, y que tu amabilidad sea evidente siempre. ¿A quiénes? A todos. Repito, y que tu amabilidad sea evidente siempre a todos. Pablo dice que sea evidente a todo el mundo porque la gente no tiene que enterarse de lo que te está pasando, que lo estás pasando quizás mal, sino que tu amabilidad tiene que ser siempre evidente. Que no te inquietes por nada, sino, como dice el verso 6, que en toda ocasión ora, ruega, presenta tus peticiones a Dios y darle gracia por todo. Y ya, descansa. Muchas veces oramos y acto seguido seguimos y nos vamos para casa y seguimos atascados en las mismas. Debes confiar por descontado que Dios te va a contestar a su momento, a su tiempo. Y dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, ¿qué? ¿Qué es lo que cuidará? Cuidará tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa. Y cuidará tu corazón y cuidará tus pensamientos. Por eso, piensa en todo lo verdadero a la noche. Quizás antes de irte a acostar, mientras estás viendo el reloj, todo
¿En qué? ¿En qué debemos pensar? En todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que es amable, lo que es digno de admiración, lo que merezca elogio, lo que merezca la pena. En eso tienes que pensar. Esa es la cura para la ansiedad. Se te irá la ansiedad para siempre y dice que tendrás una paz que sobrepasará todo entendimiento. No creo que exista un valor más grande en la vida que esto, la paz de Dios. Cuando alguien tiene paz, cuando alguien tiene tranquilidad, verás que cambia la atmósfera a tu alrededor. Cambia el ambiente. Por contra, cuando alguien está ansioso, te contagia esa misma ansiedad. Hasta el punto de olvidarte de quién es Dios, y empiezas a desestimar la bondad de Dios. Por eso Pablo dice, lo primero que debes hacer es celebrar la bondad de Dios. Alégrense en el Señor. No te enfoques en los problemas, no te obsesiones. Cuanto más mires a Dios, más pequeño se verá el problema. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. Y notar la intencionalidad del salmista. ¿Dónde va a alzar los ojos? Arriba, a los montes. Cuando miras a Dios, el problema se te va a achicar. Se te hará pequeño, mucho más pequeño. Pero como esto es una terapia a una patología, que es la ansiedad, Pablo sigue dando la receta y dice, no te inquietes por nada y presenta tus oraciones a Dios y ya. Dale gracia y desconecta. Cuando tú llevas un ordenador o un móvil a reparar a un buen servicio técnico, aunque ya sé que hoy en día dejar el móvil para que te lo arregle es casi como dejar el brazo, y le dice, mire, cuando quiero conectarlo, se me apaga de inmediato, le dices al técnico, y el móvil está cargado totalmente. Entonces el técnico dice, bueno, pues tranquilo, eso debe ser la batería, me lo dejas y en una hora vuelves y te lo tengo. Y empezamos, pero, oiga, ¿y no voy a perder los datos? No, venga de aquí a una hora, porque si quiere me quedo con usted a ver cómo lo hace. Eso lo decimos, a ver cómo lo arreglan. Y uno a veces así, cuando dejan un coche, cuando dejan las cosas, y el protocolo con el Señor muchas veces es muy parecido. Cuando presentas tus problemas, cuando presentas tu ansiedad, Dios te dice, me dejas el problema a mí y no te metas más. No pienses más, ya está. Dios dice, deja tus cosas a los pies de la cruz. Y yo me arreglo con el problema y eso es práctico. Y la mente funciona igual que un ordenador. Cuando navegas mucho por muchos sitios, tu mente suele recibir mucha información que ocupa muchas gigas de memoria, ¿verdad? Tu disco duro se llena de información basura, porque es así. Que tú no pediste, es así, y a lo mejor estás intentando, comprar un libro en internet y de repente te sale un cookie de estos, como se llamen, y te salen ahí pastillas, contra la impotencia o qué cosa de esta rara, y dice que yo no he pedido esto. Y eso pasa, siempre se te mete algo que tú no quieres. Y de tanto en tanto tienes que vaciar o limpiar ese ordenador, porque llega un momento que todo va a ir muy lento y va a ir muy lento y no puedes abrir el programa, ni el Word, ni el Excel, ni no sé qué, porque te ocupa memoria y no va lenta la conexión. ¿Me entendéis, no? Es tu ordenador o tu móvil que está saturado. La mente es igual, se te llena de aplicaciones inútiles, como estoy preocupado, por si mi hija no se casa y se queda solterona, pero es que tu hija tiene 7 años. Bueno, pero estoy preocupada. O te pones otra aplicación, ¿qué pasa si no podemos pagar el seguro médico? Ya sé que tenemos el de la seguridad social, pero ¿y si me lo quitan? Y se te llena la mente de aplicaciones, y cuando Dios te manda a hacer algo, a confiar en Él, no puedes porque tu mente está ocupada con un montón de tonterías y de boberías. Entonces Pablo
que ese alguien práctico te va a dar un remedio para la ansiedad y te dice, libera tu mente. Y dice, piensen en todo lo bueno, piensa en lo verdadero, piensa en lo que es respetable, piensa en lo justo, en lo amable, en lo que es digno de admiración, en las cosas que merezcan la pena. Y él dice, no permitas que la ansiedad tome la rienda de tu mente, libérate y déjalo todo con peticiones y con ruegos. Deja todo eso que te preocupa, saca todas estas aplicaciones y se las dejas a los pies de la cruz. Y le dices al técnico de tu vida, que es Dios, ¿cuándo lo vengo a buscar? Y él te dirá, tranquilo, cuando estés resuelto te aviso, pero ahora te olvidas. Y enfoca tu mente en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en servir al Señor, en crecer, en transmitir, en bendecir, en inspirar, en afectar. Piensa en esas cosas. Entonces, escucha bien. La ansiedad disminuye conforme aumenta la comprensión de quién es tu Padre. Te lo repito. La ansiedad disminuye conforme aumenta la comprensión de quién es tu Padre. Y muchos de tus temores que no te dejan dormir son simplemente eventualidades de la vida. Y no debes vivir con una ansiedad innecesaria por cojeras temporales. Porque está claro que tú no sabes a qué se dedica tu Padre. Tu Padre se dedica a quitar ansiedad y toda clase de avatares de la vida. Y te dice, no te preocupes. No debes revivir el ayer, debes aprender del ayer, buscar misericordia para el ayer, pero no vivir en el ayer. El sol se puso ayer, el sol de mañana no ha salido todavía, así que hasta mañana no puedes cambiar el mañana. Hoy voy a vivir el hoy, enfrentaré el hoy con las fuerzas del hoy. Debemos aprenderlo. Ahora, ¿cómo encontrar paz cuando los recursos que tenemos a nuestra disposición no alcanzan para afrontar los problemas que tenemos? Que tú dices, qué sé yo, oye, que yo no soy de esos que se preocupan por tonterías tampoco, ¿eh? Yo tengo preocupaciones reales y me cuesta conservar la paz. Y dices, yo no tengo el control cuando las decisiones, qué sé yo, que igual dependen de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar? Eso es lo que hace la ansiedad. No te deja ver claro. Distorsiona la perspectiva y uno agranda los problemas y va minimizando a Dios. Es como coger un microscopio que sirve para ver cosas pequeñas, como un insecto o lo que sea, y con eso pretender ver las estrellas. Y no puedes, no ves nada. ¿Qué necesitas? Pues necesitas comprarte un telescopio. Y claro, no ves nada, ¿por qué? Porque tienes una lente equivocada. Y la preocupación es una lente equivocada, que te va a querer hacer ver que todo está gris, que todo está borroso, y te va a frustrar por pequeñeces, te vas a frustrar por pequeñeces. Hay un estudio de la salud pública en Harvard que dice que los que tienen una prolongada preocupación corren un alto riesgo de enfermedades coronarias, porque cuando uno se preocupa provoca que los químicos del estrés inunden el cuerpo automáticamente durante 6-7 horas por una cosa pequeña, un estrés sencillo, por 6 o 7 horas lo inundan. Y son neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, etcétera, porque, vuelvo a repetir lo que os decía antes, el organismo está preparado por Dios para aliviar ráfagas de estrés. Así como es como salimos de fábrica, con ráfagas de adrenalina.
Entonces en el cuerpo hay sales, hay químicos que luchan contra la depresión, que luchan contra la tristeza, pero no está preparado para que tengamos un flujo constante de preocupación. Y nuestra sociedad está inmersa. Es la enfermedad número 1 en el mundo. Números que pondrían el pelo de punta. Y eso nos mata, ¿eh? Úlceras, psoriasis, problemas de colon, cáncer. Las enfermedades son innumerables. Claro que existen preocupaciones saludables, claro, que nos hacen responsables, pero esas son de precaución y no de preocupación, que no es lo mismo. Hace frío, te abrigas, te subes al coche, te pones el cinturón. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me va a hacer descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esos son pastos que tú no mereces, que yo no merezco. Te los da el Señor. Y por mucho que te esfuerces, no puedes procurar por ti mismo pastos verdes. Puedes descansar un poco el cuerpo, pero no harás que descanse tu alma. Y eso solo lo puede procurar el Señor, ¿eh? Y las palabras de ese Salmo 23 las he visto colgar de hospitales. Están pintadas en las paredes de las prisiones. Son susurradas por los moribundos hasta el día de hoy. Entonces, Dios te quiere usar, te quiere dar más dones de los que jamás soñaste que tendrías. Pero claro, ¿cómo vas a servir a Dios si estás cargado y lleno de peso? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a difundir gracia y ofrecer consuelo o motivar a la gente si tienes maletas de culpa y vives desalentado? Entonces, por amor a ti mismo, por amor a los que amas, necesitas viajar liviano por esta vida. Cuando los marineros describen lo que se llama una tempestad perfecta, en la que nadie puede navegar, es perfecta en las combinaciones de sus factores. Vientos huracanados, frente frío, lluvias torrenciales, y se unen y se crea un desastre invencible, ¿eh? Y es cuando varios factores se combinan, como digo. Y hoy quizás te encuentras así, no lo sé. Hace años que no sueñas, hace años que no visionas, que dices: tengo la esperanza que cosas buenas me puedan ocurrir. Y tienes una sensación de frío en el alma, de desdén, que no encuentras descanso en tu alma. Y sientes que no vas a poder lidiar con todo. Porque esos elementos, cuando confluyen, como os digo, son tremendos, ¿eh? Pablo tiene una palabra para ti, Filipenses 4:7, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te lo está diciendo alguien que curiosamente acababa de salir de una tormenta en el Mediterráneo, donde habían naufragado 276 personas a bordo, por culpa de un capitán tozudo que no hizo caso a lo que Pablo le dijo. No puedes salir. Y él dijo: ¿qué vas a decirme a mí? Hechos 27, del 23 al 25, estaría bien leerlo. Pero Pablo sabía algo que los demás no sabían, que le proporcionaba paz. Una paz perfecta. Vamos a leerlo. Hechos 27, del 23 al 25. Gracias. Les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de
quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Un ángel se le presentó y le dijo que Dios le había dicho que no se preocupara, que todo iba a ir bien. Y tienes que entender que hay un ángel en medio de tu crisis que te dice, no te preocupes, que todo va a estar bien. El Dios de toda consolación en tus tribulaciones, como dice 2 de Corintios, que no se le pasa ninguna prueba, tribulación con T minúscula y T mayúscula de lo que te pueda ocurrir, ni que vas a ser más probado más allá de lo que puedas soportar, te dice que todo va a estar bien. Y tienes que entender que hay un ángel en medio de tu crisis que te dice, no te preocupes, que todo va a estar bien. Pero que no se nos pase un detalle del verso 23, que dice... Pablo dice, del ángel, del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo, que no va a haber pérdida de vida. ¡Wow! Al Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. En primer lugar, Pablo nunca perdió de vista a quién pertenecía. En los momentos más difíciles, si hacemos una lista de las desgracias que no sé cuántas veces naufragó, creo que 3, medio muerto otras 3 o 4. Luego escribe en una cárcel ahí en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, donde prácticamente está a punto de ser sentenciado por Nerón y sigue pidiendo papel y sigue pidiendo libros y algo para taparse. Pablo nunca perdió de vista a quién pertenecía y se aseguró de que los demás lo supiesen, lo supieran. Y en segundo lugar, dice, no habrán pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a vivir un día menos de lo que Dios ha dispuesto. ¿Lo entiendes eso? ¿Lo entendemos eso? No vas a vivir un día menos, por mucho que te preocupes, que nos carguemos de ansiedad. Ay, que mi no sé qué, ay, que no sé. ¡No! Salmo 139, 16 dice, yo no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo yo iba a vivir y lo habías anotado en tu libro. No vas a vivir un día menos de lo que está dispuesto. Tú solo puedes cambiar la calidad de tus días, pero no la cantidad. Los mensajes de cada domingo son para cambiar, pues, a lo mejor la calidad de tu vida. Hasta que el Señor regrese. Él te promete que las aguas no te anegarán. Y es un proceso. Es un proceso donde no mueres en la tormenta, no naufragas y debes recibirlo. Entonces, hay un pasaje bíblico en Isaías 26:3 que es tremendamente revelador en cuanto a la cura de la ansiedad, que nos da la clave del problema. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te das cuenta porque no estás descansando? ¿Te das cuenta porque no estás en delicados pastos? ¿Y porque no estás junto a aguas de arroyos tranquilas? Porque tú no puedes procurar pastos verdes por ti mismo. Quizás puedes descansar un poco el cuerpo, pero no harás que descanse tu alma, ni tu corazón, por mucho que te esfuerce. Y a lo mejor tengas una casa a las afueras y una finca con ovejitas y un riachuelo,
pero vas a terminar estresado pensando cómo vas a pagar las condenadas ovejitas que te compraste, porque el descanso del alma es algo que solo el Señor te puede dar. Yo voy camino de los 60 años, me queda un avance informativo, no llega ni a telediario. Me quedan pocos meses y he aprendido con los años que las mayores cosas que me preocuparon, el 90% nunca me ocurrieron. ¿Y sabéis lo que más me duele? Haberme perdido días que ya no puedo traer de vuelta al calendario. Les debo algún fin de semana a mis hijos, seguramente a mi mujer también, y a lo mejor estaba orando, preocupado por cosas, buscando respuestas ahí, pero tenía la respuesta en su palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Y sobre todo, José, no te preocupes por nada. Y no quiero que te ocurra lo mismo, te dice el Señor, que te pierdas el paisaje, que te pierdas mis bendiciones, mi favor para contigo, por culpa de llevar una mochila sobrecargada que no te va a hacer falta, ¿eh? Hoy no cometería las mismas tonterías que seguramente diría algo octogenario, 80 y tanto, 90. Hoy a lo mejor seguramente si lo entrevistaras, si le dejaras un micro, unos minutos, te diría, mira, hoy en día yo correría más riesgos. Diría mucho más te amo, mucho menos detestar, jugaría más, a lo mejor sería un poco más irreverente, diría alguno, más auténtico, vería más amaneceres y puestas del sol que me perdí. Y cuando yo voy de pesca con mis hermanos, vamos de vez en cuando, yo lo disfruto mucho ahí, sentarme con la silla, que no pescamos nada, pero vemos el agua y vemos un atardecer y es genial. Igual de algunas comidas que no tuve oportunidad de comer, qué sé yo, estar con mis amigos, reír con ellos. Por eso dice la Biblia, alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en que tú digas, no tengo en ellos contentamiento, miro para atrás y digo, ahora cambiaría esto, cambiaría lo otro, no hubiese sido tan, no sé qué. No tienes contentamiento porque quizás has vivido gran parte de tu vida preocupado y afanado por las cosas de la vida. Yo recuerdo cuando era niño, yo le decía a mi madre, Ma, ¿qué comemos mañana? ¿Qué comemos el jueves? ¿Qué comemos? Porque yo sabía que según un día de la semana ella hacía una cosa u otra, ¿no? ¿Qué respondían las madres? Mira, aunque tuvimos madres diferentes, te lo voy a profetizar. ¡Comida! Que es la versión materna de basta a cada día con su afán, ¿no? Ma, ¿comeremos pizza el viernes? No sé, pueden pasar tantas cosas aquí al viernes. Eso me encendía. Y Dios te dice lo mismo, si a los lirios del campo se visten, si los pajaritos son alimentados, cuando no sepas qué hacer, recuerda que el maná es para cada día. No es de un día para otro, no se podía almacenar para el día siguiente. Enfrentemos los problemas de hoy con la energía de hoy. Hoy no tienes la fuerza ni la gracia que Dios te va a proporcionar mañana. No es acumulable. Entonces, tienes que decir como el salmista, no temeré, Salmo 91, no temeré en terror nocturno, ni tampoco temeré las saetas que vuelen de día, ni pestilencia que anden en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día me destruya. No temeré, dice el salmista. Tienes que acostarte de noche y el Espíritu Santo te dará nuevas energías y te dará baterías de tranquilidad, de paz. Es probable, muy probable, que cuando te levantes los problemas no hayan desaparecido, seguro, pero habrá cambiado algo mucho más importante que las circunstancias. ¿Sabes qué es? Habrás cambiado tú. Estarás lleno y con nuevas energías, con vigor, con esperanza, una nueva fe, cuando sientas que azotan vientos contrarios, que estás perdiendo tu barco. El mismo Señor que le envió un ángel a Pablo te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te anegarán.
Termino diciendo, dejarme ver un poquito. Si alguien se afana por las preocupaciones de la vida, yo les recomendaría que se dieran un paseo, una vuelta por el cementerio. De verdad. Es un paseo que te va a ubicar de un trompazo de realidad. Cuando uno ve ahí esas lápidas, yo me paseo de vez en cuando, además ir a ver, honrar a mi padre, entre comillas, y ahí empiezas a leer gente rica, gente pobre, gente famosa, pero ves que la vida es un guión entre dos fechas. ¿Os habéis fijado? La vida es un guión entre dos fechas. Y uno dice, ¿de verdad? ¿De verdad me preocupo yo por boberías? ¿De verdad me preocupo que la nevera es pequeña? ¿O que la lluvia ha ensuciado mi coche recién lavado, como me pasó hace 3 días? Que no lavaba el coche hacía 6 meses y lo lavo y al día siguiente llueve barro. ¿Y eso? ¿De verdad? Entonces, saber cómo terminará nuestra historia nos permite no solo soportar el viaje, sino también saberlo disfrutar. Nuestro dolor tiene un propósito, tiene un sentido. Y termino con Jeremías 29:11. Dice, mira, porque yo te conozco, y tengo planes de bien para ti. Tengo pensamientos de paz y no de mal contigo, para daros el fin que esperáis. No esperemos a tener 90 años para creer esto, porque se nos hablaba de la diferencia entre la experiencia y la sabiduría es saber aprovechar las décadas y no quemarlas sin más. Así que esto es lo que yo tenía esta mañana para compartirlo con vosotros y le pido al Señor que añada su bendición, que a Él sea la gloria.